La tierra está girando por ti, susurrando vi. En nuestra entrevista de hoy, como le habíamos dicho, tenemos a Joaquín Disla compartiendo este programa que es Cuidando el Huerto en el 2018. Y vamos a trabajar con Joaquín Disla, quien es un psicólogo de profesión, pero también él es un economista de profesión y actualmente está cursando un doctorado en psicología allá en la Universidad de Almería, España. Él es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también es consultor económico, un buen economista y consultor económico sobre todo en lo que es la economía familiar y la economía empresarial. Joaquín Disla es una persona quien nos conocemos de hace mucho tiempo, un cristiano de la Iglesia Evangélica Dominicana, practicante, y entonces con él vamos a estar compartiendo este tema de hoy. Muy buenos días, Joaquín. Felicidades. Felicidades por este nuevo día. Qué bueno este nuevo año también. Buen día, buen año, nuevo año, y estamos como iniciando toda una expresión de bonanza, de que de un buen inicio del año, y eso queremos nosotros hacer en el día de hoy. Excelente. Y queremos tener, según pensar sobre el tema de lo que es el cuidando el huerto. ¿Qué es eso de cuidar y por qué cuidar? ¿Puedes tú darnos alguna introducción al asunto? Sí. Lo primero es agradecerte por la invitación para poder participar en tu programa. Es un gran privilegio para mí. A mí me llama mucho la atención que en el texto bíblico, el primer mandamiento que registra el texto bíblico no es amar a Dios sobre todas las cosas. No estoy diciendo que no sea el más importante, estoy diciendo el primero que registra el texto bíblico es que Dios nos nombra mayordomos de su creación. Y eso tú lo encuentras en Génesis 1:28 y luego en Génesis 2:15, cuando Él dice y nos pone, tienen que trabajar y tienen que cuidar. Es el primer mandamiento, insisto, que registra el texto bíblico. Dios nos nombra mayordomos de su creación. Y un mayordomo es un cuidador. Explícate eso de mayordomo. Porque nosotros no usamos mayordomía aquí en nuestro país. En otros países sí utilizaban la mayordomía, mayordomo para esto. ¿Qué significa mayordomo? Mayordomo es básicamente, en este contexto, es el administrador. No el dueño. No el dueño. Entonces, característica esencial de un mayordomo, y aquí yo quiero hacer un énfasis muy grande, característica esencial de un mayordomo, de un administrador, lo administra todo y no es dueño de nada. Insisto, lo administra todo, pero no es dueño de nada y tiene que rendir cuentas. Eso es esencial para el que cuida, para el mayordomo. Rendir cuentas cuentas al dueño, ¿verdad? Al dueño, y en este caso... ¿Quién es el dueño? Dios. Dios. Entonces nosotros hemos sido constituidos, se nos nombró mayordomo de todo lo que Dios creó. Y cuando se nos nombra mayordomo, inmediatamente nos convertimos en cuidadores. Por eso el tema del cuidado es un tema extremadamente fascinante, porque incluso nosotros, los seres humanos, fuimos hechos con cuidado y fuimos hechos con amor, porque cuidar es amar, y amar, el que ama cuida, y el que cuida ama. Entonces el elemento de cuidar es básico, fundamental para la permanencia y subsistencia de lo que es nuestro planeta. No olvidemos que nosotros los seres humanos fuimos los últimos en aparecer. Ya el planeta tenía millones de años cuando nosotros llegamos. ¿Qué quiere decir eso? Que a nosotros se nos dio la encomienda de que todo lo que Dios creó, insisto, la creación, le dijo al ser humano, aquí está mi creación para que ustedes sean cuidadores de ella. Y por eso aparece en el texto bíblico ese primer mandamiento. Dios nos nombra cuidadores, mayordomos, administradores de su creación. Muy bien. Mira, dentro de los pensadores que han estado vigentes en el mundo, Leonardo Boff fue uno de ellos. Inclusive nosotros lo tuvimos aquí en
en nuestro programa y nosotros hablamos mucho sobre él y recordamos que uno de los elementos que a nosotros más nos llamaba la atención, él hablaba de la madre tierra. Sí. Él hablaba de la tierra como la formadora de vida, la que daba vida y generamos una filosofía pero tremenda cuando nos decía que la madre, cuando habla de la madre, no es que solamente es la madre tierra, no, es la madre la que te da los alimentos, la que te hace crecer, la que te cuida, la que te provee de protección, la que te da el agua, te da el aire, te da un ambiente adecuado. Así es. Entonces, él hablaba sobre eso y cuando se tocó el tema del agua, él habló de temas sumamente interesantes. Él decía que el agua es el elemento que más los pueblos necesitan. Inclusive decía que hay países donde tienen muy poca agua y tienen problemas y emigran y hay lugares que han dejado desérticos por no tener agua. Y que cada día la cantidad de agua que nosotros vamos a necesitar va increciendo, o sea, va incrementándose a tal punto que el 80% del agua que se va a producir dulce la vamos a consumir en los humanos y que va a haber la tendencia a controlar el agua. Y cuando se controla el agua, el que tenga el control del agua tiene el poder. Y entonces él decía, tengan cuidado, ojalá que las próximas generaciones no vendan el agua, que es un bien que nos da la naturaleza, la madre tierra, Dios nos las da de tal manera que nosotros podamos vivir. El día que se venda el agua, el día que ya comenzará la mortandad de la humanidad. Oye, sí. Tremendo. Ese hombre filosofó sobre eso y sobre la conducta de los pueblos y sobre todas esas cosas, pero hoy yo quiero utilizar, tal vez tenemos a Leonardo Boff también, disertando sobre el cuidado. El cuidado. ¿Qué tú nos tienes al respecto? No, a mí me fascina el pensamiento de Boff sobre el cuidado, pero ese pensamiento así gran ecológico de la tierra, de Gaia, como él le llama, la tierra madre, que somos interdependientes. Y ahí vuelvo yo a insistir en ese mandamiento de Dios de que nos puso como mayordomo, porque aquí la palabra clave para mí es cuidar. Somos seres humanos para el cuidado. Y entonces él plantea que el cuidado inicialmente no es un acto. Yo no solamente debo cuidar algo en un momento específico, sino que el cuidado es una actitud que debe estar en cada uno de nosotros, hombres y mujeres, creación de Dios, para que podamos disfrutar de todo lo que es la creación, porque lo que tú no cuidas se daña, y cuidado implica permanencia, y lo que tú cuidas permanece. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser hombres y mujeres de cuidado. Incluso él hizo un llamamiento muy interesante que plantea, lo que él plantea es que dentro de lo que son los grandes objetivos de la educación, aprender a ser, aprender a convivir, él plantea que también debemos enseñar a los alumnos, niños y niñas, a cuidar, porque la calidad de vida depende del cuidado que le demos a lo que nosotros nos mantiene. Mira, cuando hablamos de cuidado, siempre me recuerdo, para uno aterrizar el concepto, es cuando yo tengo a un niño, a mi hijo, recuerdo cuando teníamos nuestro niño, nadie me decía que tenía que cuidarlo. Yo lo hacía naturalmente. Así mismo es el cuidado, pero no solamente que salía solo, que yo lo cuidaba y no era que yo me recordaba que tengo que cuidarlo, sino que era una actitud. O sea que yo estaba con una predisposición a cuidar a mis niños. Así mismo es la predisposición que decía Boff, que debemos tener en cuidar la naturaleza, en cuidar todo lo que nos rodea. Todo, por eso yo voy a insistir, Dios nos nombra cuidadores de su creación. Y no solamente al niño, es cuidarlo todo, porque somos interdependientes. Sin la tierra, nosotros no podríamos sobrevivir, porque el alimento ¿de dónde proviene? De la tierra. Es decir, se nos ha dado la capacidad para cuidar. Entonces, tú acabas de resaltar un elemento sumamente importante, que es parte nuestra intrínseca de la existencia humana, el cuidar y la necesidad de ser cuidado, porque no solamente es cuidar al otro, yo también quiero que a mí me cuiden.
Esas dos acepciones Sí, que habla él acerca de cuidar y ser cuidado. Y ser cuidado. Y entonces, en la medida en que eso lo ponemos en práctica, las cosas fluyen. Y un dato... Excusa, porque en la naturaleza es lo que tú das, recibes. Así en la mismo. naturaleza es una ley, pero de reciprocidad tremenda. Si yo te puedo cuidar a ti, es lógico que mañana, por ejemplo, mis hijos me van a cuidar cuando yo no tenga la fuerza. Pero asimismo, en toda la naturaleza, si encontramos a un animalito, a un perro o a un ganado, a lo que está enfermo, como que queremos cuidar, que nosotros queremos estar presente en la vida de ese. Uno de los planteamientos que yo sostengo es que el precio del descuido es sumamente caro. Voy a poner el ejemplo del vehículo. Ok. Si tú al vehículo no le das mantenimiento, va a llegar un momento en que ese motor se te va a fundir. ¿Cuánto te va a costar a ti reparar el motor? Vamos a decirle en dominicano, se va a destartalar. Se va a fundir. Se va a fundir. Entonces, el precio de no cuidarlo es sumamente caro. Lo que no se cuida, se pierde, se daña. Entonces, ¿qué queremos insistir con eso? Que nosotros debemos, y que este sea un año donde nos forjemos la idea y el compromiso de cuidar las cosas que están alrededor nuestra, no solamente a los seres humanos, pero todo lo que nos rodea a nosotros, porque somos parte de un ambiente, de un medio ambiente que el ser humano es parte de eso. Eso hay que cuidar. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros caminamos en una ciudad o en el campo y vemos siempre tirando basura en un lugar, en el medio de la carretera, y tiran basura y vuelve y la gente vuelve y tira basura y tira basura, nosotros estamos destartalando dañando el medio ambiente. Dañando el medio ambiente. Pero, y lo hacemos continuamente, ¿eh? Sí. O cuando vamos en el vehículo y tiramos plásticos por la ventana. Eso nos causa un problema de contaminación y destartalamiento. Y nos quita también calidad de vida. Porque en la medida en que nosotros vivimos un ambiente que no está cuidado, nosotros vamos a pagar las consecuencias. Entonces, otro dato interesante que él menciona de que vos funciona en el concepto del cuidado es que también el cuidado tiene que ver no solamente con esa actitud, pero también cuidado es preocupación. Es decir, preocupación en el sentido de que cuando tus hijos, cuando eran adolescentes, cuando pequeños, y no habían llegado a una hora determinada, inmediatamente tú decías, ¿dónde están los muchachos? Es decir, había una preocupación, y cualquier padre que nos está escuchando ahora sabe lo que estamos diciendo. Cuando sucede algo con nuestros hijos que tú ves que debieron haber llegado y no llegan, inmediatamente tú te preocupas, hay un desasosiego en ti que dice, pero ¿y por qué no han llegado? ¿Qué pasa? ¿Por qué no llaman? Cuidado es preocupación. Sí, pero ahí hay una parte de lo que es la preocupación versus ocupación. Sí. Es interesante, porque hay una etapa de preocuparse para actuar. O sea, que no solamente es una preocupación per se, que la preocupación es algo que a veces me irrita, a veces me siento indefenso, sí. A veces el estrés aumenta, sí. Pero todo eso se elimina cuando tu preocupación se convierte en ocupación. Cuando haces algo, yo estoy preocupado porque el medio ambiente está, ¿qué debo hacer yo con mis compañeros de estudio? ¿Qué debo hacer con mi gente alrededor, con mi comunidad? ¿Qué debo hacer con mi país? Sí. ¿Yo puedo escribir y mandarle una sugerencia al Ministerio de Medio Ambiente? Sí. ¿O puedo hacerlo al Ministerio de Educación? ¿O lo puedo? Entonces, eso es lo que mi preocupación debe llevarme. Sí, sí. La preocupación tiene que terminar en hacer algo. El padre que está preocupado por el hijo no solamente se queda diciendo que inmediatamente coge el teléfono y empieza a llamar. Ustedes no han sabido, ¿qué han hecho? ¿Por qué no han llegado? O sea, no solamente se queda en la situación emocional y la preocupación del estrés, pero tiene que hacer algo. Déjame salir a llamar y a buscar. Ustedes no lo han visto, no ha pasado por allá. Y eso se llama actitud, de lo que decía Bob. Sí, sí. Para continuar hablando de eso, en nuestro próximo segmento nos encontraremos en Cuidando el Huerto. La tierra está girando por ti, susurrando vivo.